A. Como hemos visto en las anteriores unidades, decíamos que habíamos aprendido a calcular lo que era la dilatación lineal de cuerpos. ¿Qué era la dilatación lineal? Aquella variación que sufren los cuerpos en una única dimensión, en su largo. Ahora, en la dilatación superficial, no olvidemos que es aquella variación que van a sufrir los cuerpos, pero ya no en una dimensión, sino en dos, en su largo y en su alto. Para ello, necesitamos recurrir, veamos allí, a una serie de formas, empezando por el cálculo del coeficiente de dilatación lineal, que es esta pequeña forma. Se simboliza con la letra beta y es igual a 2 veces alfa, es decir, 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, al tener esta formulita, se requiere necesariamente poder aplicar, al hablar de coeficiente de dilatación lineal, necesitamos sí o sí recurrir a la tabla de coeficientes de dilatación lineal, que lo vimos en la primera parte de lo que era el estudio de dilatación, y es esa pequeña tabla de distintas sustancias. También, a su vez, vamos a aplicar las fórmulas que vemos ahí. En esas fórmulas tenemos volumen final va a ser igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente, pero estamos hablando de dilatación super volumen. Ahora, decíamos que el área final va a ser igual a área inicial por 1 más coeficiente de dilatación superficial o beta por delta T o variación de temperatura. Algunos autores saben sustituir, en vez de colocar A, que es área, le ponen S, superficie. ¿Ya? Tenemos esta otra formulita también que nos dice que variación de área o delta A va a ser igual a área final menos área inicial. Vuelvo a repetir, se sustituye la A por S, que quiere decir superficie. Y finalmente la otra fórmula que empleamos es el delta T o variación de temperatura igual a temperatura final menos temperatura inicial. Teniendo en cuenta las fórmulas y la tabla de coeficientes de dilatación, vamos a trabajar nuestro primer ejemplo que vemos allí en pantalla. ¿Qué nos dice? Vamos a calcular la variación de superficie. Al hablar de variación de superficie, eso en mis datos me da el delta A, que experimenta una lámina de acero. Esta palabrita acero me va a determinar el coeficiente de dilatación lineal, que lo vemos más abajo, que lo he extraído de la tabla que le mostré hace un momento, que es 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Esa lámina de acero tiene una superficie de 55 centímetros cuadrados. Ese 55 centímetros cuadrados me indica el área inicial del cuerpo. No se olviden que las áreas o superficies se miden en unidades al cuadrado, es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Cualquier unidad de longitud, pero elevada al cuadrado. Superficie. ¿Qué más nos dice el planteamiento para este ejercicio? Cuando el cuerpo experimenta una variación de su temperatura desde los 105 grados centígrados, eso me indica la temperatura inicial, hasta los 150 grados centígrados, que eso me indica su temperatura final. Como ven, he extraído por parte, poniéndoles los colores respectivos para que se puedan ubicar ya cuando miren luego el video. Una vez extraídos los datos, vemos ahora a empezar a calcular. Habíamos visto que en nuestra fórmula teníamos el coeficiente de dilatación superficial, que es beta igual a 2 veces alfa. Lo tenemos enmarcado en este pequeño recuadro que acabo de representar. Entonces sustituyo 2 multiplicado el coeficiente de dilatación lineal, 2 por 11 por 10 a la menos 6. Eso me da un coeficiente de dilatación superficial
total de 2,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y fíjense, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, en mi calculadora digital. Dice, vamos a multiplicar 2 veces 2 por 11 por 10 a la menos 6. ¿Alcanzan a ver ahí? 2,2 por 10 a la menos. No se olviden que el por 10, bueno, en este modelo lo tenemos en la tecla X. En los modelos de calculadoras físicas u otros modelos de calculadoras digitales, sería la tecla por 10 elevado a la X. ¿Por qué hacemos este primer paso de calcular el coeficiente de dilatación superficial? Porque no se olviden que en la fórmula sí o sí aparece el coeficiente de dilatación superficial, por tanto tuvimos que haber calculado. Una vez hecho, ya como el primer paso los datos y haber calculado el coeficiente de dilatación superficial, vamos a proceder. Que para poder hallar una variación, fíjense, ya lo aprendimos en dilatación lineal, que para poder hallar una variación de área, voy a marcarles aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, lo acabo de marcar en el recuadro rojo, que para hallar esa variación de área necesitamos área final y área inicial. Y si yo veo mis datos, no tengo el área final, tengo el área inicial, que es el cuadrito color amarillo, y guindo, esa área inicial la tengo. Está aquí. La cuenta está aquí. Pero no tengo el área final. Entonces, para poder hallar, tendría que calcularse el área final primero. Entonces, lo vemos un poco más arriba, que el área final me da esta fórmula, que ese área final va a ser igual a área inicial, que como vimos, lo tenemos en nuestros datos, tenemos el coeficiente de dilatación superficial, que es beta, que también lo tenemos. Veamos allí, aquí está el coeficiente de dilatación superficial. Tenemos el área inicial. Y nos aparece un delta T. Vamos a ponerle este color. Tenemos este delta T en esta formulita. Entonces, si vemos ese delta T en nuestro dato, no lo está. Entonces, esta formulita no podría aplicar. Por ende, vemos ahí en el ejercicio que el segundo paso es haber calcular el delta T. Con la fórmula que nos indica que el delta T va a ser igual a TF menos TI. Y veamos y comparemos nuestro dato. TF lo tenemos en nuestros datos, veamos, marquémoslo. Sí, está T. Tenemos TI, según de mi fórmula. TI lo tenemos acá. Según esta formulita, sí, están los dos. Entonces sustituimos 150 menos 105. Nos da una diferencia de 45 grados centígrados. Y hemos hallado el delta T, 45 grados. Con ese valor hallado, ahora procedemos a sustituir delta I. El delta I va a ser área inicial. Dice que este era, vamos a marcar, 55 centímetros cuadrados por 1 más el delta, el B o el beta, que era 2,2 por 10 a la menos 5, multiplicado el delta T, que son 45. Entonces, al trabajar, bueno, ahí el proceso que nos da el texto lo hace paso por paso. Primero opera el 2,2. Vamos a hacerlo con la calculadorita para mostrarles. 2,2 por 10 a la menos 5
le multiplicamos 45. ¿Lo ven ahí? Este número lo expresamos en notación científica, es 9,9 por 10 a la menos 4. Veamos. 9,9 por 10 a la menos 4. A eso le sumamos más 1. Le sumamos el más 1 y nos queda 1,0099. Como lo vemos ahí, en la parte baja. Nos queda 1,009. La multiplicación del 2,2 nos quedó 9,9 por 10 a la menos 4. Y ese 1,0099 le vamos a multiplicar por 55, quedándonos un total de área final de 55, ahí está, 55,0045. Una vez hallada esa área final, recién podemos calcular nuestra variación de área. Área final decía que era 55,054. Le restamos área inicial, que era 55. La diferencia me va a quedar 0,054 centímetros. Lo vamos a mostrar en la calculadora. 55,054. Le restamos 55. Como ven, 0,054. Unidad de medida que nos queda en el resultado es de centímetros cuadrados. ¿Por qué le colocamos centímetros cuadrados? Si el área inicial es centímetros cuadrados, el área final también va a ser centímetros cuadrados y por ende la variación del área va a ser también en centímetros cuadrados. Depende de la unidad de superficie o área con la que se emplee. Nos aclara finalmente el ejercicio, vemos en el recuadro color en el lado izquierdo, dice el resultado positivo de la variación nos indica que el cuerpo se ha alargado, es decir, el fenómeno que se ha dado es de extensión. Si se dan cuenta, el proceso de cálculos es exactamente idéntico a lo que es dilatación lineal. Lo nuevo es poder calcular el coeficiente de dilatación superficial.